Cada ser humano nace como un genio. Todos y cada uno de nosotros tenemos enormes reservas de creatividad sin explotar, que habitualmente no utilizamos. Y el propósito de esta sesión es explicarte algunos de los aspectos de tu propia creatividad y mostrarte cómo sacar mucho más provecho de ti mismo. Sabemos que en términos de establecer metas, en términos de planificar el futuro, en términos de nuestras aspiraciones en cuanto a ingresos y las cosas que queremos lograr, nunca podremos tener más de lo que tenemos hoy, simplemente con esforzarnos más. Los viejos tiempos, en los que la regla básica era que uno trabajaba cada vez más duro y se esforzaba al máximo. Y si no obtenía resultados, lo que hacía era trabajar más duro, todavía han sido ignorados. Y hoy sabemos que vivimos en un mundo totalmente creativo, y que todo lo que tenemos hoy es resultado de la eficiencia con la que utilizamos nuestra mente. Ya hemos mencionado que todo lo que tengamos mañana será resultado de cómo utilicemos nuestra capacidad creativa. La cantidad de creatividad que utilicemos está muy relacionada con nuestro concepto de nosotros mismos y con nuestras actitudes hacia nosotros mismos como personas creativas. Todos los niños nacen con una creatividad extraordinaria. De hecho, en algunos de los estudios que han analizado, han descubierto que el 95% de los niños de entre 2 y 4 años de edad son altamente creativos. Altamente creativos en el sentido de que son imaginativos, innovadores, curiosos, y tienen una enorme capacidad para el razonamiento abstracto y para crear imágenes imaginarias. Al realizar pruebas a los mismos niños a la edad de 7 años, los resultados arrojaron un resultado de solo un 4% de creatividad. En el período comprendido entre los primeros años y los 7 años, a los niños se les desanima continuamente, una y otra vez, para que no sean creativos e innovadores y dejen volar su imaginación. A los niños se les dice continuamente que eso es una tontería, o que eso es una tontería, o que hay que pintar entre líneas, o que no se debe tocar eso, o oler eso, o probar esto, o meterse en aquello. Y los niños aprenden gradualmente, a un nivel profundo y subconsciente, que no es inteligente salirse de los caminos trillados. No es inteligente tratar de mirar, tocar, saborear o sentir cosas que mamá y papá no aprueban. Lo maravilloso de la creatividad es que está sujeta a otra ley, que llamamos la ley del uso. La ley del uso simplemente dice que, con cualquier facultad humana, o la usamos o la perdemos. Sin embargo, la facultad creativa nunca se pierde por completo. Lo que sucede es que pasa a la clandestinidad y se convierte en un talento o capacidad latente de la mente humana, y que podemos empezar a usar nuestra creatividad de nuevo en cualquier momento de la vida que así lo decidamos. De hecho, se ha dicho que la necesidad es la madre de la invención. Y si es así, entonces la creatividad es el padre. Ralph Waldo Emerson dijo que vivimos en el regazo de una inmensa inteligencia. Y describió esta inmensa inteligencia como si fuera un éter que rodeara la Tierra como una enorme computadora central a la que cada uno de nosotros puede acceder. A lo largo de toda la historia se la ha llamado alma suprema, inteligencia infinita, mente subconsciente universal o inconsciente colectivo. Y vamos a hablar de este aspecto de la creatividad humana, la mente superconsciente. Esta mente superconsciente es mucho más amplia que nuestra inteligencia individual, y es algo que utilizamos de forma aleatoria y fortuita todo el tiempo. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de estar trabajando en un problema, o tratando de alcanzar una meta, o de estar luchando con algún dilema? Y mientras estás caminando o conduciendo, una idea se te viene a la mente como un rayo, y es una idea perfecta. ¿O alguna vez has tenido el ejemplo, por ejemplo, de cuando has estado pensando en alguien y te llama por teléfono, y el teléfono suena y es esa persona, o has llamado a otra persona y te dice, estaba pensando en ti justo cuando llamaste? Tenemos ejemplos de esto todo el tiempo, donde tenemos estos rayos casi sobrenaturales que aparecen de la nada, que parecen indicar que tenemos la capacidad de acceder a una forma diferente de inteligencia que cualquier otra que se enseña en los libros de texto. Y el propósito de esta sesión es explicar cómo funciona esto, porque al usar esta capacidad superconsciente, descubrimos que podemos mejorar drásticamente la calidad de nuestros resultados y avanzar más rápido hacia el logro de nuestras metas,
que al usar cualquier otra facultad humana. Hay un libro de Richard Bach llamado Conciencia Cósmica, donde Bach retrocede a varios cientos de años de los hombres y mujeres más creativos de todos los tiempos, y descubre que prácticamente todos y cada uno de ellos hablaron en sus escritos de una capacidad de acceder a una forma superior de conciencia. Esta mente superconsciente se caracteriza por algunas de las siguientes características. En primer lugar, es la fuente de toda creatividad pura. Todos los grandes genios creativos, todas las grandes innovaciones, todos los grandes avances de la historia humana han sido el resultado del funcionamiento superconsciente. Algunas de las personas que han escrito sobre el uso de la función superconsciente son, por ejemplo, Ralph Waldo Emerson. Emerson dijo que nunca escribió nada por voluntad propia, sino que simplemente actuó como un conducto para esta alma superior o esta inteligencia infinita, y ésta fluiría a través de él, y las palabras fluirían al papel. Palabras perfectas, que surgían de su cerebro casi como si estuviera conectado a una fuente de energía sobrenatural. Mozart, por ejemplo, considerado el mejor músico de todos los tiempos, escribió su música con una nota perfecta. La primera vez que se sentó a escribir, dijo que toda la música, toda la sinfonía, toda la obra, le venía a la mente y simplemente la transcribía al papel. Y la gente que había leído la música de Mozart, incluso en la época en que estaba escribiendo, decía que era la música más hermosa jamás escrita en papel, y que la escribió sin correcciones, sin cambios, con notas perfectas la primera vez que Beethoven quedó sordo, a los 35 años. La mayoría de sus grandes obras las escribió cuando ya estaba totalmente sordo. Beethoven también decía que las sinfonías le llegaban a la mente en estado puro, y que él simplemente las transcribía al papel. Edison, el mayor inventor de la era moderna, utilizó esta capacidad superconsciente una y otra vez para acceder a un poder superior y la utilizó para crear inventos y descubrimientos, etc. Michael Faraday, considerado el padre de la teoría del campo electromagnético, un hombre sin educación que tenía tremendas habilidades para utilizar la capacidad superconsciente y fue pionero en el trabajo que condujo al desarrollo del tubo de vacío por parte de De Forest, que dio lugar a la industria de la radio, la industria de la televisión, la industria electrónica, la microelectrónica de transistores, el chip microelectrónico. Todo esto llegó a Faraday hace 100 años en un sueño. Todo el conjunto de principios se le ocurrió en un sueño. Se levantó en mitad de la noche, se sentó y escribió página tras página de fórmulas científicas que, cuando más tarde, cuando las llevó al laboratorio y las puso a prueba, resultaron ser absolutamente precisas y completamente nuevas. En toda la historia de la humanidad, nunca antes se habían escrito, descubierto o elaborado. Todos hemos tenido la oportunidad de utilizar esta creatividad superconsciente, cuando en nuestra vida cotidiana vemos un producto o un servicio que creemos que se debería utilizar o que alguien debería producir, y decimos, me pregunto por qué alguien no lo ofrece, o por qué alguien no lo inventa. Y luego, 2, 3 o 4 años después, vemos que una gran empresa presenta exactamente el producto que habíamos pensado y gana millones y millones de dólares. El problema de nuestra creatividad no es que no tengamos las mismas ideas que los genios, sino que hay una pequeña diferencia. Los genios confían y creen en el valor de sus ideas y en el valor de los pensamientos y las ideas que se les ocurren, mientras que nosotros no hacemos nada. Pensamos en esas ideas y pensamos, bueno, esa idea no puede ser de ninguna utilidad. Surgió de mí. Es mi idea. Y entonces esperamos hasta que alguien más tenga la misma idea, que puede que ni siquiera sea tan buena como la idea que tuvimos originalmente. Y decimos, ¿no es inteligente esa persona? Miren qué idea tan maravillosa se les ha ocurrido. Bueno, muchos de nosotros pensamos que nuestra creatividad está limitada por nuestro coeficiente intelectual, que nuestra creatividad está limitada por los años de educación que tuvimos o las notas que obtuvimos en la escuela, que de alguna manera la creatividad es algo que solo tienen los científicos y los artistas y los músicos y los pintores, o los poetas o los escritores. El hecho es que la creatividad es un concepto muy simple. Y para resumirlo en sus palabras más simples,
Toda creatividad es simplemente una forma de mejorar la forma existente de hacer las cosas. Cada creatividad es una mejora. Y en la medida en que tengamos la capacidad de encontrar formas de mejorar la forma en que hacemos las cosas en cualquier área, seremos individuos creativos. Y cuanto más usemos nuestra creatividad, como cuanto más usemos un músculo, más creatividad tendremos. Otra característica de esta capacidad superconsciente, o la mente superconsciente, es que cuando calcula por nosotros, tiene acceso a todos los datos almacenados en nuestra mente subconsciente, y tiene la capacidad de discriminar entre datos válidos e inválidos. En otras palabras, cuando programamos una meta o un problema en nuestra mente subconsciente y le pedimos a la mente subconsciente que lo resuelva por nosotros, la mente subconsciente se lo pasa a la capacidad superconsciente. La capacidad superconsciente, cuando calcula para resolver el problema o darnos ideas que nos ayuden a avanzar hacia nuestra meta, tiene la capacidad de tomar todos los datos que hemos recopilado a lo largo de nuestra vida y almacenarlos en la mente subconsciente, y a partir de esos datos, separar lo que es válido y lo que es verdadero, y descartar el resto cuando realiza los cálculos. Por eso, siempre que se te ocurra una idea, siempre que te llegue uno de esos destellos que te vengan a la mente y que respondan a una pregunta a la perfección, descubrirás que, en todos los casos, la respuesta es correcta en todos los detalles. Otra característica de esta capacidad superconsciente es que nos aporta ideas que están fuera de nuestra propia experiencia individual. Muy a menudo, se nos ocurren ideas que son totalmente nuevas y que proceden de un lugar totalmente ajeno a la experiencia, la educación y el conocimiento que hemos tenido en el pasado. Por eso, la mayoría de los grandes avances científicos y tecnológicos actuales provienen de pequeñas empresas, de individuos que trabajan en laboratorios de investigación privados. Muy pocos de los grandes avances provienen de las grandes empresas. Las grandes empresas se encargarán de desarrollar y comercializar los grandes avances. Pero casi invariablemente, estos grandes avances surgen de personas que ni siquiera han estado antes en ese campo, pero que aportan ideas y perspectivas para hacer las cosas de una manera nueva o diferente, que son completamente únicas y originales y que conducen a la apertura de industrias completamente nuevas. Esto me recuerda la historia de un niño pequeño que llegó al lugar de un accidente. La policía había acordonado la carretera y un puente por donde un camión que circulaba a 60 o 80 kilómetros por hora había intentado pasar por debajo del puente y se había quedado atascado. El tráfico estaba acordonado y había varias grúas intentando sacar el camión de debajo del puente. El niño se acercó a la multitud y le preguntó al policía qué estaba pasando. El policía le dijo que el camión estaba atascado debajo del puente. ¿Qué están haciendo? Dijo que estaban tratando de sacarlo, pero no pudieron. El camión estaba demasiado atascado debajo del puente. Entonces el niño miró más allá del policía y lo miró y dijo: ¿por qué no desinflan las llantas? Y el policía lo miró, y él miró a todos esos hombres desgarbados que intentaban sacar el camión de debajo del puente. Y sacudió la cabeza y volvió a bajar la colina. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Desinflaron las llantas y el camión salió marcha atrás con la misma facilidad que un pastel. El niño tenía la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y todos tenemos esa capacidad. La mente superconsciente es la fuente de toda creatividad, toda intuición, todos los destellos de intuición, todas las corazonadas. La mente superconsciente es la fuente de inspiración y motivación. Y la capacidad de ver las cosas de una manera completamente nueva. La mente superconsciente es la fuente de nuevas ideas que nos ayudan a avanzar hacia la consecución de objetivos. Y la mente superconsciente está disponible para cada uno de nosotros como una fuente de energía a la que podemos conectarnos simplemente encontrando el enchufe. Otra característica de la mente superconsciente es que funciona a nivel no consciente las 24 horas del día. Siempre está trabajando para resolver los problemas que nos rondan y para llevarnos hacia el logro de las metas que hemos programado en el subconsciente. Otra característica del superconsciente es que es capaz de motivar a alguien con un objetivo determinado. Para que esto ocurra, se requieren objetivos claros y específicos.
Ahora, puedes imaginar cómo se usa la capacidad del superconsciente. Imagina que tienes un ordenador enorme, el ordenador más complejo, el ordenador más sofisticado jamás construido en el universo, y que cuentas con un equipo entero de los expertos en informática más destacados que se hayan formado jamás, y que están a tu servicio. Y puedes acudir a ellos con cualquier problema o cualquier objetivo, y ellos pueden introducirlo en el ordenador y darte la respuesta, o pueden darte las ideas que necesitas para alcanzar el objetivo. Sin embargo, incluso con el ordenador más sofisticado y los operadores de ordenador más inteligentes, no hay nada que puedan hacer si no se les puede definir el problema, o si no se les puede decir claramente qué es lo que se quiere lograr. Por eso hemos hablado antes de lo importante que es tener una idea muy clara y específica de los objetivos que queremos alcanzar. La mente superconsciente se activa invariablemente con la claridad de definición y con la decisión. Cuanto más decididos y claros seamos acerca de lo que queremos lograr, los problemas que queremos resolver, más rápidamente se pondrá en acción la capacidad superconsciente para traer las respuestas a nuestra vida. Otra característica de la mente superconsciente en términos de motivación orientada a objetivos es que libera ideas y energía para alcanzarlos. Si alguna vez has tenido la experiencia de trabajar en algo que te entusiasma mucho, de estar muy involucrado emocionalmente en algo que realmente querías o algo que realmente te inspiraba, recordarás que en ese momento pareces tener un flujo continuo de ideas y energía. Pareces estar rebosante de energía. A veces, puedes dormir solo 4 o 5 horas por noche. A veces, tu mente se llenaba de ideas y tenías una sensación de excitación constante, como si a veces apenas pudieras dormir. Este es un ejemplo de energía superconsciente. Libera energía libre de la atmósfera y la pone a nuestra disposición para permitirnos avanzar hacia la consecución de objetivos. Explicaremos esto un poco más a medida que avancemos. Otra característica del superconsciente es que responde a órdenes claras y autoritarias. Y las órdenes claras y autoritarias que damos a nuestra capacidad superconsciente se dan en forma de afirmaciones positivas. Cada vez que afirmamos positivamente desde la mente consciente a la mente subconsciente, activamos la mente superconsciente para que entre en acción. Por eso, cuando decimos me gusto, me siento estupendamente, me siento genial, gano $50.000 al año, gano $50.000 al año. Estas afirmaciones emocionales fuertes penetran en el subconsciente y activan el superconsciente. Por eso, vemos que los hombres y las mujeres que hablan y piensan continuamente de forma entusiasta y positiva sobre las metas que quieren alcanzar, parecen tener un flujo continuo de energía, entusiasmo e ideas que los impulsan hacia el logro de esas metas. En la Biblia se dice que al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto significa que quienes están entusiasmados y son positivos y avanzan hacia el logro de sus metas, obtienen aún más energía, más ideas y más creatividad. En cambio, quienes no van a ninguna parte, que tienen muy pocas ideas o no tienen metas, incluso esa energía que tienen, se agota y se cansan, se deprimen y se fatigan.